Levítico, el capítulo número 25. Antes de comenzar, queremos agradecerles a todas las personas que en esta semana nos apoyaron en el reto de los likes y los comentarios. Gracias a ese pequeño esfuerzo que ustedes hacen por nosotros, ustedes pueden ver que los videos han tenido un mayor alcance y que los números de personas que están viendo los videos está creciendo. No solo en este programa donde se estudia un capítulo diario de la Biblia, sino también en los videos del pastor Jonathan Márquez, donde ustedes pueden estudiar la lección cada día y también cada sábado pueden estudiar la lección semanalmente de forma general para repasar los puntos principales de la lección. La lección de esta semana ya salió, así que no se les olvide ir al canal y ver ese video. Para hoy, como siempre, antes de iniciar, vamos a orar. Buen Dios, ayúdanos a valorar la importancia del descanso y del reposo, no solo en nuestras vidas, sino también en lo que nos rodea. En Jesús, amén. La primera parte del capítulo 25 empieza comentando que cuando Israel entrase a la tierra que Dios le daría, ellos iban a sembrar 6 años la tierra, y durante esos 6 años ellos iban a obtener los frutos de ese proceso de siembra. Iban a obtener la viña, iban a obtener trigo, cebada, pero en el 7º año la tierra iba a tener un descanso completo. En ese 7º año no se iba ni a sembrar ni se iba a recolectar. De hecho, en el versículo 5 dice el texto que lo que nazca espontáneamente en ese 7º año, ni siquiera el dueño de la tierra lo podía recoger. En realidad, esa porción de alimento estaba destinada para un grupo especial de personas que eran los menos favorecidos, aquellos que no tenían nada que comer, aquellos que eran extranjeros y por la razón de su extranjería no obtenían las suficientes condiciones para vivir. Entonces ellos eran los indicados para que en ese 7º año pudiesen recoger aquellos alimentos que se producían. Pero ni el dueño de la tierra tenía derecho a ese 7º año a tomar los productos de la tierra. Ahora, este ciclo del 7º año como descanso se iba a repetir durante 7 veces, y entonces en el año número 49, el siguiente año, se producía lo que se llamaba el año del jubileo, que era un descanso ahora no solo cada 7 años, sino que cada 50 años la tierra iba a descansar de forma especial. Pero no solo la tierra descansaba en el año del jubileo. El jubileo era un año especial porque, además de que la tierra descansaba, las propiedades que en algún momento habían sido vendidas regresaban a su dueño original. Las personas que habían sido vendidas como esclavas en el año de jubileo quedaban liberadas de esa deuda que los había llevado a la esclavitud. Además de eso, si había algún tipo de deuda entre dos personas en el año del jubileo, esa deuda quedaba cancelada. Es decir, el año del jubileo era como la posibilidad de reiniciar económicamente para el pueblo de Israel. El jubileo y los años de descanso, ¿no? Cada 7º año donde la tierra descansaba, nos dejan un gran número de lecciones que podemos extraer de esta porción del libro de Levítico. En primer lugar, el hecho de que la tierra descansase 7 años nos ayuda a pensar primero en el valor del reposo y en el valor de la quietud, en el valor del descanso como la posibilidad de reiniciar. Así como Dios establece que durante 6 días trabajas, pero el 7º día descansas, para que de esa forma entiendas que el foco no está en la productividad, con la tierra pasa exactamente lo mismo. Durante 6 años produce, pero el 7º año no se habría de sembrar ni cosechar. Esto nos enseña que hay un proceso cíclico y que el descanso hace parte de esa línea de trabajo, y que no solo las personas deben descansar, sino también, en el caso de Israel, la tierra debía descansar. ¿Qué nos enseña eso? O al menos, ¿qué le enseñaba al pueblo de Israel? Así como el día sábado cada semana nos recuerda que nosotros somos criatura y no creador, que nosotros no somos en nosotros mismos un fin, que la productividad no es el fin del ser humano, sino que simplemente hace parte de la vida humana. De la misma forma, el descanso de cada 7 años de la tierra le recordaba al pueblo de Israel que ellos no eran en sí los dueños de la tierra, que era Dios el que era dueño de la tierra y que se las había dado por un periodo de tiempo para que ellos pudiesen disfrutar de ella.
Entonces, cada séptimo año, al no poder ellos sembrar ni recoger, era una forma de recordar que ellos habían llegado hasta allí debido a la intervención divina, y que la intervención divina los forzaba a reposar también para reconocer que la tierra tenía un propósito mucho más grande que el simplemente producir. La tierra es mucho más de lo que producía, así como nosotros somos mucho más de lo que hacemos. Nuestra identidad no es equivalente en lo que nosotros trabajamos, por ejemplo. Entonces aquí es un recordatorio de lo que significa ser humano, ¿no? y de la relación que existe entre Dios como creador y el pueblo de Israel, en este caso, como receptor de los beneficios y de la gracia que Dios les otorgaba. Por otro lado, en el año número 50, como en ese año se liberaban todas las deudas, se restauraba todo lo que eran las tierras a sus dueños originales, se abolía la esclavitud de todas las personas que hubiesen tenido que venderse como esclavos para saldar una deuda, nos enseña también el valor de el no atar nuestras vidas a aquello que pueda generar esclavitud hoy en día. Si bien es cierto, hay que reconocer la esclavitud es un mal menor que Dios permitió, no porque estuviese de acuerdo con él, sencillamente porque ante las opciones que existían era el mal que menos mal generaba. Esta se podía generar de dos maneras. Uno era que el pueblo de Israel capturara a una nación foránea y a través de esta posibilidad aquellos capturados pasaban ahora a ser esclavos, o que un israelita tuviese una deuda con otro israelita y al no poder pagarla, entonces él se vendía a sí mismo como esclavo a fin de poder saldar la deuda. Si bien hoy en día nosotros estamos en la gran parte del mundo, porque hay aún partes del mundo donde hay esclavitud, la gran parte del mundo está libre de este fenómeno, aún así existen otras formas de esclavitud que generan ataduras en la vida del ser humano. Muchas veces se siguen manifestando a través de deudas, y hoy en día quizás no nos vendemos a nosotros mismos en forma de esclavos para suplir aquello que se debe, pero sí podemos empezar a comprometer otras partes de nuestro ser que tienen una igual importancia quizás a lo que nosotros llamamos vida. Empezamos a vender gran parte del salario o el tiempo familiar, etc. Entonces, el jubileo es un recordatorio de que las deudas no deben ser eternas, por ejemplo, o de que nuestras decisiones financieras no deberían llevarnos a comprometernos de tal forma que caigamos en una esclavitud de tipo financiera. Ahora, la buena noticia del capítulo 25 de Levítico es que hay un jubileo y hay un descanso de tipo espiritual, que es el jubileo que trae Jesús. En el capítulo de Lucas, en el libro de Lucas, en el capítulo 4, hay una narrativa donde Jesús expone su misión en términos del jubileo, y entonces él dice que en ese año su labor espiritual es el de retornar a los esclavos, romper las cadenas de la esclavitud, retornar a los fugitivos a donde ellos pertenecían originalmente, a saldar todas las deudas y sobre todo a que era un año de reposo, era un año de sentir la presencia de Dios de forma especial. En el caso del ministerio de Jesús no estamos hablando de un año específico, sino del periodo que él inaugura. El periodo que él inaugura, pues al ser una realidad espiritual, entonces estamos hablando ya de que la esclavitud de la cual se liberaba a las personas no era de la esclavitud física, sino de la esclavitud del pecado. Que de la misma forma en que en el jubileo las posesiones retornaban a las personas, de la misma forma en este periodo que Jesús inaugura, las promesas que Jesús nos hace vuelven a ser restauradas en nuestra vida. Es decir, nosotros hoy, a pesar de no estar en los tiempos de Israel donde pudiésemos vivir de acuerdo a un jubileo físico, aún así sí podemos vivir de acuerdo a un jubileo espiritual, a un periodo donde todo vuelve al estado original donde ellas se encontraban. Y ese periodo original es al cual quizás deberíamos prestarle mayor atención, porque es allí, en ese periodo de creación original, donde encontramos a la humanidad en su máximo potencial, que es a la humanidad en una relación cercana con Dios, a la humanidad en una relación estrecha con Él, a una humanidad que entiende que su propósito en la vida está relacionado con llevar a full lo que implica tener la imagen de Dios en sí mismo. Entonces, en este jubileo espiritual del que estamos hablando, lo que se hace es que Dios restaura a la humanidad a una nueva posibilidad, a una nueva posibilidad de desarrollo, a unas nuevas metas que alcanzar, y esto es lo que se conoce en el Nuevo Testamento como la nueva creación. Entonces, esa nueva creación es lo que podríamos decir que es equivalente a un jubileo espiritual, porque Dios reinicia
a la humanidad y entonces la vuelve y la empodera para que pueda alcanzar todas las metas que necesita. Que tú puedas en este día vivir un jubileo espiritual y que puedas experimentar lo mismo que se experimentó 30 años en la vida de Israel, pero ahora de una forma espiritual a través de Cristo Jesús.